Buenos días. Les informamos que hay un sacerdote confesando. Las confesiones van a ser en el atrio de Juárez. Ahí es el área asignada. Para quien desee recibir el sacramento, puede pasar. Las lecturas del día de hoy las vamos a encontrar en nuestro folleto novena a partir de la página número 16. Venid pecadores, venid y cantemos tiernas alabanzas al Rey de los cielos. Hermanos, buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite ahora una forma más abundante. Iniciamos este novenario con el favor de Dios. El Padre Gerardo Escareño, que va a celebrar esta misa diariamente, es además el predicador de todas las celebraciones, excepto las que presiden los dos obispos. Y él es quien ha elaborado todo el material doctrinal de la novena que ustedes tienen, y pues es la columna vertebral de todo el novenario. Así que le agradecemos mucho al Padre. Desde que le hice la invitación, aceptó y yo respiré. Entonces, Padre Gerardo, bienvenido. Y esta misa de 7, hermanos, todos los días estará participando también religiosos y religiosas, vida consagrada, en algunos de los servicios que se prestan dentro de la celebración. Pues damos un aplauso de bienvenida, Padre, bienvenido.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, el consuelo y el amor que nos ha traído el Señor Jesús estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Primer día. El novenario es un camino sinodal. Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión. Precisamente, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Este itinerario, que se sitúa en la línea del ayornamiento de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don y una tarea, caminando juntos y juntos reflexionando sobre el camino recorrido. La Iglesia podrá aprender a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo mejor, realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Muy buenos días a todos, a todas. Vamos a celebrar la misa en esta mañana, en este primer día de la novena que nos prepara a la celebración de la fiesta de nuestro Señor Jesucristo el 6 de agosto, que conocemos como la fiesta de la transfiguración del Señor, y que para nosotros es también una fiesta entrañable porque coincide con la fiesta del Santo Cristo de la Capilla, la más importante de nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde que esta ciudad de Saltillo existe, la figura del Santo Cristo, del Señor Jesús, ha estado presente. Y al renovar nosotros cada año esa devoción a la imagen y ese amor a nuestro Señor, lo hacemos a través de una novena, 9 días de reflexión, de oración, de comunión, de reconciliación. Darán fruto si estamos disponibles. Y para eso, para que nuestra disponibilidad esté mucho más viva, vamos a pedir perdón en este momento al Señor por nuestras culpas y pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebramos esta misa en acción de gracias de Fabiola Elizabeth Molina, Lilia Ollervides, familia Ábalos Suárez, por la pronta canonización del venerable siervo de Dios, Jesús María Echavarría, por la salud de Laura Ofelia García, Adolfo y Laura Angélica, familia Carrillo Reyes, Christopher Molina, Emanuel de León, Silvia Contreras, por el eterno descanso de Jesús García, Natalia Flores, Gregorio Trejo, Adela Quirós, Gabriela Trejo, Tomás Godoy,
Jorge Benavente, familia Subialdea Cifuentes, Hilario Rodríguez, Pablo Facundo, María de la Luz Leza, Felicitas Castillo, Luis Valerio Martín Castillo, José Guadalupe García, Evangelina Álvarez, Hermila Álvarez, Virginia Velasco, Javier García, Guadalupe García, Ernesto García, Lorenza Juárez, Alejandro Esquivel, José Luis Covarrubias, Delfina Martínez, Juan Luis Gutiérrez, Maximiliano López Cardona. Pidamos también en esta misa por todos los médicos, médicas, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, personas que trabajan en instituciones de salud, atendiendo a quienes se han contagiado en esta epidemia, por los enfermos y enfermas, víctimas del contagio, para que recuperen muy pronto la salud, y por quienes han fallecido a causa del contagio, para que tengan descanso eterno en los cielos y sus familias reciban pronto el consuelo y la paz. Oremos. Te pedimos que infundas en nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos lo que es de tu agrado y con un mismo querer lo pongamos por obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas del día de hoy las encontramos en nuestro folleto novena a partir de la página 16. Les recordamos que hay sacerdotes confesando en el área del atrio de Juárez. Del segundo libro de Samuel. El rey se había trasladado a su casa y Yahvé había limpiado de sus enemigos todos los alrededores. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de eso? Natán respondió al rey: haz todo lo que estimes conveniente, porque Yahvé está contigo. Pero esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Yahvé: le dirás a mi servidor David, esto dice Yahvé: así que tú vas a construir una casa para que habite en ella. Desde el primer día en que saqué a los israelitas de Egipto, no he tenido de morar, sino que estaba con ellos y tenía como morada solo una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que había puesto como pastores de mi pueblo de Israel: ¿por qué no me construyes una casa de cedro? Le transmitirás pues a mi servidor David esta palabra de Yahvé: Sabaoth, te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Doquiera ibas, estaba yo contigo. Eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grande tu nombre, tanto como el de los más grandes de la tierra, y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan,
ni en el mortal que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. De pie, por favor. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos que nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido ahí en estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se lo habían aparecido unos ángeles asegurando que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían, y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban: realmente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Le agradecemos a nuestro Señor en primer término que nos permita comenzar a celebrar esta novena de esta manera, es decir, con una más amplia participación de los fieles. Durante el tiempo de la pandemia estuvimos muy limitados para expresar nuestras muestras de devoción, de amor a Dios, de participación común. Por razones de seguridad no podíamos desbordarnos para evitar riesgos. Las cosas han cambiado, ha mejorado el clima de seguridad, hemos sido más conscientes y por eso podemos tener una participación presencial mucho más amplia. Y esto se lo agradecemos a nuestro Señor. Por supuesto también agradecemos a quienes nos acompañan a través de las transmisiones que se hacen de este novenario, de esta misa en particular. Y comenzamos el recorrido que nos lleva hasta la celebración de nuestro Señor Jesucristo el 6 de agosto, en la fiesta de la Transfiguración. Y como lo hacemos cada año desde hace mucho tiempo, aprovechamos el novenario para emprender también un camino de profundización en nuestra fe. El novenario del Santo Cristo y otros novenarios que celebramos a lo largo del año en nuestras comunidades tienen ese propósito de prepararnos mejor para la fiesta que celebraremos. Y la fiesta que celebraremos, sea de Nuestra Señora, sea de alguno de los santos o santas que veneramos, sea de nuestro Señor, nos conduce a una comprensión mucho más amplia y más profunda de algún aspecto del misterio de nuestra fe. Celebramos el novenario siempre con un tema y con un lema, lo hemos hecho ya desde hace unos años, y eso es muy importante porque no se reduce la novena a estar en la misa, no se reduce a recibir la comunión 9 días, no se reduce a recibir el sacramento de la confesión, sino que se propone una gran posibilidad de profundizar a lo largo de los días. No somos capaces de agotar el tema, ningún tema en unas jornadas de 9 días. Es un tema que tenemos que profundizar ampliamente a lo largo del tiempo, a lo largo de los años incluso, sobre todo en este caso. Es la sinodalidad lo que se nos propone como un tema importante. Y comenzando con el término ya es un poco novedoso, aunque el término no es nuevo. El término sínodo es antiquísimo y pertenece a la esencia de las relaciones de la Iglesia entre sí. Desde la antigüedad la Iglesia realiza sínodos. Sínodo es una reunión de obispos, una reunión de pastores de la Iglesia para ir caminando, resolviendo, distinguiendo lo que Dios quiere. El Papa Francisco nos ha dicho a toda la Iglesia que la sinodalidad es el modo como la Iglesia tiene que caminar en este milenio.
Estamos ya en la tercera década del siglo XXI. Y el rostro de la iglesia tiene que ser ese, dice el Papa Francisco, el rostro de una iglesia que camina sinodalmente, es decir, que camina con sus miembros unidos, juntos unos con otros. Eso significa ser iglesia sinodal, una iglesia que avanza codo a codo, unos con otros, que descubre dentro de sus propios miembros un flujo, lo descubre y lo reactiva, el flujo de la vida fraterna, y eso hace que caminemos. Pero también caminar sinodalmente significa caminar con la sociedad, sobre todo con la gente con la que nunca caminamos. Significa que la iglesia tiene que estar más cerca cada vez de aquellas realidades y de aquellas personas que casi nunca son tomadas en cuenta. El reto, el desafío, la invitación del Papa Francisco es para que nosotros recuperemos lo que pertenece desde el origen a la esencia de la iglesia. La iglesia no puede ser un grupo de personas independientes unas de otras, aisladas, que viven su fe intimistamente, interiormente, sin que les interese lo que sucede en el mundo o en la sociedad o en la propia iglesia. No puede concebirse que ese sea el pueblo de Dios. Jesús se esforzó con sus apóstoles en el tiempo en que los estuvo educando para que descubrieran lo que significaba ser hermanos. El gran reto, el gran desafío de la iglesia es ese: vivir como hermanos, como hermanas, porque ese fue el anhelo original del Padre Celestial cuando hizo el universo entero y cuando creó al ser humano. Los creó para que vivieran juntos, para que fueran una familia. El hombre echó a perder aquel anhelo del Padre Celestial con el pecado, y el pecado destruyó esos afanes y esos anhelos del Padre Celestial que nos había hecho semejantes a Él, a Dios mismo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, volver a recuperar aquel anhelo original del Padre Celestial, aquel esfuerzo de Jesús de que seamos uno, de que vivamos como hermanos, es lo que nos recuerda el Papa Francisco en esta ocasión. Hemos leído la palabra de Dios este día, lecturas magníficas. Las lecturas siempre son magníficas, aunque a veces no las entendemos, o aunque a veces no las comprendemos al 100%. En el novenario esto es un poco más fácil porque las tenemos ahí por escrito. Tenemos un libro, un folleto, las podemos volver a leer este día, los días siguientes. Hoy nos dice el Señor en la primera lectura que escuchamos que David, el rey, está preocupado porque el arca de la alianza, que es la representación de la presencia de Dios en el pueblo de Israel, no tiene una casa. Y se lo dice al profeta: no es posible que yo, el rey, viva en una casa, en un palacio, y el Señor Dios nuestro no tenga un aposento. ¿Qué te parece? El profeta le dice: tú haz lo que te dicte tu corazón. Pues David está decidido a construirle al Señor un gran templo, una gran casa. Pero entonces Dios se dirige a él, al profeta, y le dice: ve y dile a David, ¿cuándo te pedí yo que me hicieras una casa? Desde que salieron de Egipto los acompañé día tras día por el desierto y jamás reclamé una casa. Siempre tuve una tienda de campaña. Las tiendas de campaña son para los que van peregrinando, las casas son para los que viven instalados. Dios nuestro Señor nunca tuvo una casa, siempre dio pasos una y otra vez junto a su pueblo. Y le dice a David: yo fui, te saqué de detrás del rebaño, te coloqué al frente de mi pueblo, te liberé de todos tus enemigos. No es posible que me quieras
encerrar en una casa. Dios nuestro Señor es un Dios peregrino, es un Dios cercano, es un Dios, valga la expresión, sinodal. Él nos dice por qué nosotros tenemos que caminar así. Nosotros no podemos instalarnos bajo llave en una casa en este mundo. Nosotros no tenemos casas en esta tierra. Nuestra casa es allá, en la eternidad. Aquí somos peregrinos. En esta tierra lo que tenemos son tiendas de campaña. Las tiendas de campaña son las que usan los peregrinos. Pasan la noche y continúan al día siguiente, avanzan. Nosotros los creyentes, dice el Papa Francisco, debemos ser así. Tenemos que recuperar esa conciencia de hombres y de mujeres que van caminando, pero van caminando unos junto a otros. Eso es más complicado todavía. Salir de nuestra casa y ponernos a caminar ya implica un esfuerzo. Salir de la casa individual, de la casa egoísta en la que vivimos y dar pasos implica ya un esfuerzo, un compromiso. Pero caminar junto con otros es todavía más desafiante. No somos peregrinos en solitario, cada uno haciendo su recorrido. Vamos juntos, vamos unidos. Y el ir juntos y unidos, dice el Papa Francisco, se oye bonito, pero no resulta fácil. El Papa no es ingenuo, ni nosotros tampoco. Sabemos lo complicado que es caminar juntos en la vida. Caminar juntos significa entendernos, por supuesto, comprender a las personas, saber qué tienen en el alma, en el corazón, dar pasos al ritmo de los demás. En una peregrinación, ustedes y yo hemos participado 1000 veces en peregrinaciones. Las peregrinaciones son símbolo del pueblo de Dios al que pertenecemos, porque en una peregrinación vamos caminando al mismo ritmo. En una peregrinación nadie se adelanta, y si acaso se adelanta, los demás lo detienen. En una peregrinación nadie se queda atrás, si acaso se queda atrás, lo animan, lo esperan. En una peregrinación vamos codo con codo, alabamos, reflexionamos, manifestamos lo que queremos y llegamos a un punto determinado, a un templo a donde nos hayamos organizado. La peregrinación es símbolo de lo que debe ser la vida. En la vida tenemos que ser hombres y mujeres que caminan a un ritmo, que nadie se queda atrás, que nadie va solo por delante. Ser peregrinos es ser como Yahvé allá en el desierto. No se metió en una casa, Dios nunca quiso un templo. Después los seres humanos le hicimos templos bellísimos, magníficos, y lo pusimos bajo llave en los agrarios. Pero Dios se sale, se escapa, Él camina al ritmo. Por eso leímos hoy el Evangelio tan conocido por nosotros de Emaús. En Emaús Jesús camina al mismo ritmo de los dos peregrinos. Esos dos peregrinos van desilusionados, van desconsolados, tristes, incluso renuentes a entender. Jesús se acerca, los escucha, les pregunta. Ahí está la iglesia configurada con esa magnífica presencia de Jesús. Así debemos ser los creyentes de la tercera década del siglo XXI, hombres y mujeres que se acercan a los demás, que entienden el sufrimiento y el dolor, que se preocupan por la existencia y por la vida de los otros. Jesús va caminando, va escuchando, va dando los mismos pasos, les pregunta qué les pasa, ellos se expresan, le dan a conocer lo que traen dentro. Jesús los ilumina, les dice es que no entendieron que tenía que padecer el Mesías y tenía que morir y tenía que resucitar. Y cuando lo invitan a quedarse y a cenar, entonces lo reconocen. Esos peregrinos de Emaús iban caminando de regreso a su tierra, de Jerusalén a Emaús, pero no habían todavía abierto el corazón. Todavía iban metidos en sus propias pretensiones, en sus anhelos y en sus ideales. Solamente cuando abrieron su corazón descubrieron a Jesús.
Los peregrinos tenemos que abrir el corazón en la vida. Si no lo abrimos, nunca vamos a ver a nuestro Señor, aunque vaya caminando junto a nosotros, como les pasa a los dos de Maús. Largo trecho caminan junto a Él y no lo reconocen. Lo reconocen hasta que lo invitan a quedarse, hasta que lo invitan a cenar, propiamente hablando, hasta que se hacen hermanos, hasta que comparten el pan. Hasta entonces descubren a Dios. A Dios nuestro Señor lo descubrimos así, en el prójimo, pero lo descubrimos cuando hacemos gestos solidarios, de cercanía, de comprensión, de apertura. Si no lo hacemos, nunca lo vamos a reconocer. Aunque recemos, aunque alabemos, aunque leamos la Escritura, si no tenemos gestos humanos de compasión y de solidaridad, viviríamos un cristianismo en solitario, quizá con mucha piedad, quizá con mucho recogimiento, pero con poco compromiso fraterno. Este novenario que hoy comenzamos tiene esa intención. Por una parte, comprender mejor, no al 100%, por supuesto que no lo haríamos. Estamos invitados a seguir reflexionando en el sínodo, en la sinodalidad, en que somos hermanos y hermanas que caminamos juntos. El Papa Francisco convocó a los obispos al sínodo. Los papas convocan al sínodo cada 3 años desde hace mucho tiempo, más de 50 años. Al terminarse el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI estableció esa reunión que se llama así, Sínodo de Obispos, que se reúnen periódicamente. Asisten a esa reunión representantes de los obispos del mundo, de los episcopados de cada país, y reflexionan en un tema que el Papa les propone. En esta ocasión el Papa dijo: vamos a hacer el sínodo próximo, que es el del año 2023, pero yo no quiero que sean solo los obispos los que opinen, los que hablen, los que reflexionen. Yo quisiera que fuera todo el pueblo de Dios. Y entonces puso a trabajar, en el buen sentido, a los organismos que él tiene, un organismo que se llama así, el Equipo para la Organización de los Sínodos, Secretaría General del Sínodo, que le dieron a toda la Iglesia una serie de temas, una serie de reflexiones, una serie de referencias para que lo hiciéramos y para que todos opináramos. Ustedes posiblemente en su parroquia lo hicieron. Si van a la parroquia donde pertenecen en estos últimos meses, se nos pidió que hiciéramos una consulta y consultamos a las personas, a los jóvenes, consultamos a los grupos y también nos dijeron: hay que consultar a la gente que nunca va, hay que pedirle opinión a los que nunca se acercan, a aquellas personas a las que nunca tomamos en cuenta. A esas personas hay que hablarles, hay que preguntarles qué opinan, qué piensan, qué se imaginan de la Iglesia, qué sugieren. Todo eso hemos hecho en nuestra diócesis en esta última etapa, porque el Papa nos dijo: no basta que los obispos solitos reflexionen, aunque sean muy buenos obispos y sean muy inteligentes, no basta. El pueblo de Dios tiene que hacer oír su voz. Y luego hará otra consulta a nivel continental, y el año siguiente, 2023, entonces sí, en esa reunión con los obispos, representantes del mundo reflexionarán, pero reflexionarán con la opinión del pueblo de Dios que van a recoger a lo largo de estos 2 años. Por eso hacemos nosotros esta reflexión en el novenario del Santo Cristo. Queremos entender mejor lo que significa caminar juntos, avanzar juntos, dar pasos juntos. Por eso pusimos un lema en el novenario. Ustedes tienen un librito y ahí lo pueden ver, por supuesto. Al comenzar en la página 15 está el lema, el tema de nuestro novenario: Iglesia sinodal, pueblo de Dios, peregrino y misionero. Iglesia sinodal, que es lo que el Papa nos pide ser, recuperar esa figura de
comunidad que dialoga, que habla, que escucha, que se acerca. Pero es un pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. No somos una organización social, no somos un grupo apostólico, no somos una ONG, así ha dicho el Papa. Somos un pueblo y el pueblo tiene unas características, todo pueblo tiene unas características. Tiene un idioma, una lengua, una cultura, una historia, tiene unas autoridades, etc. La iglesia es un pueblo. Fuera de la iglesia hay muchos elementos del pueblo de Dios, por supuesto. Dice entonces nuestro lema: somos el pueblo de Dios peregrino, no somos el pueblo de Dios instalado, no somos el pueblo de Dios cruzado de brazos ante la historia. No somos un pueblo que ve de lejos, así desde la tribuna, lo que le pasa a los demás. Somos peregrinos, vamos caminando. Si examinamos nuestra historia personal o nuestra historia comunitaria, tenemos que descubrir si acaso dimos o no dimos pasos. Esta coyuntura muy especial de la pandemia, a pesar de todas las desgracias que trajo consigo, nos abrió la oportunidad de revisarnos. Hemos dado pasos y estamos en mejores condiciones, pero tenemos que surgir como una iglesia diferente. Nosotros no podemos pensar que las cosas van a ser igual que antes. Si nosotros estamos pensando, ojalá que pronto volvamos a ser igual que antes, quiere decir que no entendimos, quiere decir que no somos peregrinos, que no dimos ningún paso. La pandemia nos tiene que haber enseñado a caminar, a organizarnos de otra forma, de otra manera, a expresar nuestra fe de forma más consciente y más coherente. Por eso somos un pueblo peregrino y también somos un pueblo misionero. Misionero porque tiene que llevar el anuncio, el mensaje a los demás. A los demás quiere decir a los que nunca lo han recibido, no a nosotros mismos. Nosotros tenemos a veces la tentación de caer en la trampa de sentirnos misioneros dentro de nosotros mismos y de formarnos nosotros como creyentes a nosotros mismos y de alimentarnos y de fortalecernos a nosotros y de organizar nuestras fiestas, nuestra pastoral, nuestras comunidades según nuestros criterios. Se nos olvida que somos misioneros, tenemos que ir, tenemos que salir, somos nosotros los protagonistas. En un día del novenario nos vamos a detener en el significado del bautismo. ¿Por qué fuimos bautizados y para qué? Pues para eso, para que fuéramos protagonistas, no para que fuéramos únicamente receptores. Ese es el lema, el tema, de nuestro novenario. Trataremos de abordarlo cada día, cada ángulo, cada referencia. Pueblo de Dios, solidario, misionero, peregrino. Y un lema, el lema es distinto del tema. El lema suele ser una frase más o menos bien hecha, que se nos quede, que se nos grabe y que sea breve. Caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. Caminando como hermanos, no caminando como solitarios, no caminando como enemigos o como rivales, no caminando como desconocidos, sino como hermanos y como hermanas. Si así lo hacemos, entonces seremos pueblo. Nunca seremos pueblo si no nos amamos verdaderamente como hermanos. Podremos ser organización o asociación o institución, pero pueblo verdadero solo cuando nos amemos como hermanos. Y vamos a caminar así para poder servir. La iglesia existe en este mundo para servir. La razón de ser nuestra en esta tierra es para servir a los demás, no para que los demás nos sirvan, no para que seamos los beneficiarios, no para que todo el mundo nos respete y nos consulte y nos ponga alfombra roja. La iglesia existe para servir a los demás. Si la iglesia no sirve a la humanidad, es que no ha entendido lo que el Señor le ha dicho. Nosotros lo entendemos, ahora queremos vivirlo, sirviendo en comunión. Insisto, hay que servir como hermanos, no por separado cada uno, no según sus intuiciones, sino como el testimonio fraterno
que nos pide el Señor. Primer día de la novena, vamos entendiendo un poco mejor lo que queremos hacer a lo largo de estos días. Participaremos en la Santa Misa, escucharemos la palabra de Dios, haremos una reflexión, se nos va a invitar a realizar un signo al final de cada misa. Todo eso forma parte de un esfuerzo. Yo les invito a que ustedes y yo mismo consideremos que el novenario es un camino, que vamos a caminar juntos 9 días, posiblemente a la misma hora. Si ustedes vienen a esta hora a la misa y si yo también estoy aquí, podemos considerar que caminaremos juntos, de manera que al terminar el novenario hayamos adquirido referencias nuevas, mentalidad transformada, seamos hombres y mujeres en mejor disponibilidad. Somos peregrinos, somos hombres y mujeres invitados a compartir en la vida el camino que nos conduce al reino. Y el reino, dice Jesús, está aquí. No es que allá después de la muerte vayamos a encontrarnos con Él. Allá después de la muerte nos encontraremos con lo que Dios quiera darnos. Aquí en esta tierra el reino es lo principal, y el reino es ser hermanos, ser solidarios, estar cercanos, identificar a los demás, a los que están lejos, a los que nunca vemos, a los que no tomamos en cuenta, a los que no consideramos hermanos. Todo eso va de por medio. Pidamos al Santo Cristo de la capilla, a nuestro Señor, que nos ayude, que nos acompañe, así como acompañó a los 2 de Emaús, que nos abra el entendimiento, como les abrió la cabeza cerrada y el corazón obstruido a los de Emaús. Pidámosle al Padre Celestial que esté con nosotros, así como estuvo con David en el desierto, con Israel, paso a paso, día a día, esfuerzo con esfuerzo, lograremos celebrar de una manera nueva la fiesta de la transfiguración del Señor el próximo 6 de agosto. Pongámonos de pie, vamos a presentar ahora nuestras peticiones al Señor. Fraternalmente unidos, presentemos a Dios Padre Providente nuestras súplicas confiadas en favor de la Iglesia y de toda la humanidad, a fin de crecer en la capacidad de diálogo, inclusión y participación, diciendo después de cada petición: Padre de amor, escúchanos. Tú que elegiste al pueblo de Israel como fermento de salvación, atiende nuestra oración por la Iglesia, pueblo tuyo, para que, apreciando la riqueza de los dones y carismas, sea siempre digna de credibilidad por el diálogo, la sanación y la participación de todos. Oremos. Padre de amor, escúchanos. Tú que consuelas a los tristes y levantas del polvo al desvalido, haz de tu Iglesia un lugar privilegiado para la comunión y escucha de los marginados y los que padecen a causa de las diversas formas de sufrimiento. Oremos. Padre de amor, escúchanos. Tú que enviaste al Espíritu Santo para que santificara la Iglesia, ayúdanos a reconocer el impulso de este Espíritu y haz que con su luz seamos guiados en el camino de la sinodalidad, de modo que todos encuentren en la Iglesia una verdadera madre y maestra. Oremos. Padre de amor, escúchanos. Tú que nos congregas bajo el único pastor, Jesucristo, asiste a esta comunidad reunida durante este novenario en torno al altar, a fin de que entre todas y todos surja el verdadero compromiso de abrir el corazón para escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Oremos. Padre de amor, escúchanos. Padre de bondad, acoge nuestras oraciones en favor de tu Iglesia, para que comprometidas y comprometidos en la sincera conversión, caminemos juntas y juntos por las sendas de la comunión, la participación y la misión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Nos podemos sentar. Las personas invitadas a participar en la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. De pie. Oremos, hermanos, hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad los dones que presentamos, Señor, y haz que comprendamos verdaderamente y expresemos con lealtad lo que es bueno y recto a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario en nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, en todo tiempo, concedes lo que más conviene y gobiernas admirablemente a tu Iglesia. En efecto, de tal modo la ayudas constantemente con la fuerza del Espíritu Santo, que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no deja de suplicarte en la tribulación, ni deja de darte gracias en sus alegrías. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles, te alabamos, llenos de gozo, diciendo: Ansiamo. Gloria, gloria a Dios, Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo en el cielo,
Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esto que celebramos nosotros ahora es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hilario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de esperanza, con un corazón vivo, dirijámonos al Padre Celestial con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de tantos males que tenemos en la vida. Concédenos la paz en estos días difíciles en que vivimos, para que así, ayudados por tu gran misericordia, nos podamos ver liberados siempre del pecado y protegidos de todo mal, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus discípulos: les dejo mi paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestras culpas ni nuestros pecados, sino la fe de toda la Iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos siempre los dones de la paz y de la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté hoy con todos ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo, una mirada, una reverencia de paz.
Este es Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Cordero que perdona nuestras culpas y pecados. Dichosas, dichosos por haber sido invitados a la mesa del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres vengas a en mi casa, casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la página 21 de nuestra novena, digamos juntos la antífona de la comunión. Todos, donde hay verdadera caridad y amor, el amor de Cristo nos ha congregado en la unidad. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión permanecen de pie y se llevará hasta su lugar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de su mano izquierda y la tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca. Antes, favor de retirar el cubreboca hacia un lado cuando los sacerdotes, el ministro o los religiosos estén con ustedes. Consúmanla, por favor, delante del ministro. Participemos del canto.
Les invito a hacer la comunión espiritual para quienes no la pudieron recibir de forma sacramental o nos acompañan a través de la plataforma digital. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Aviso. La oración es el encuentro entre Dios y el hombre, un encuentro que transforma la vida. Talleres de Oración y Vida te invitan a aprender a construir una relación de amor y amistad con nuestro Señor Jesucristo por el camino de la oración. Te esperamos en Casa Parroquial. Iniciamos el próximo martes 23 de agosto en el horario de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. De pie, por favor. Vean su libro, su librito Novena, página 14. Ahí está la oración al Espíritu Santo, página 14. Vamos a decirla en voz alta, pausadamente, es la oración que ha hecho el Papa para que participemos mejor y entendamos mejor lo que significa el camino sinodal, la iglesia sinodal. Decimos: Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre misericordioso, te pedimos que el alimento santo que hemos recibido nos confirme en tu voluntad y nos haga en todas partes testigas y testigos de tu verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tienen ustedes al final del día de hoy una sugerencia, un signo, una acción. Es eso lo que se propone, que realicemos todos lo que se nos pide y que nos ayude a mostrar que la reflexión del novenario no es solamente cosa teórica, sino que también podemos hacer algo en la práctica que nos ayude a crecer como creyentes y como hermanos. Reflexionamos, dice la acción sugerida, la que está en la página 21, al final. Reflexionamos con la ayuda del Santo Cristo en el compromiso de caminar juntos, de dialogar con los demás, de escuchar otras voces. La invitación es esta: escriban brevemente en una papeleta o en tu celular, también podemos hacerlo ahí en el blog de notas, lo que quisieras hacer para acercarte a personas con quienes no tienes relación y así crecer en la fraternidad. Se trata de escribir lo que yo
y tú, cada uno quiere hacer para acercarse a personas con quienes no hay relación, no con las personas de siempre, no con los mismos con los que hablo todos los días, con otras personas con quienes no tengo relación, tampoco tengo pleito ni conflicto, simplemente no tengo nada que ver. ¿Qué puedo hacer o qué quiero hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Escríbanlo en una papeleta o en su teléfono celular también. Unas frases, el día de mañana lo compartiremos entre nosotros, entre nosotras. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Por favor, para